Dicen que la sangre llama. Pero, ¿qué pasa cuando la sangre traiciona? Esta es la historia de una madre que lo dio todo, incluso su juventud, su salud y sus sueños, por un hijo que un día decidió tratarla como si fuera un estorbo más. No es una telenovela. No es una historia inventada. Es la vida real de miles de mujeres en silencio. Y hoy, por fin, su voz merece ser escuchada. Porque esta vez, el silencio no será olvido, sino justicia. Nunca pensé que servirme una segunda copa de vino sería el momento en que mi vida entera se partiría en dos. Desde el pasillo a la vuelta de la esquina escuché la voz de Luis más fuerte de lo habitual, borracho, riendo demasiado, estaba hablando con sus amigos, pensando que estaba dormido o tal vez era demasiado viejo para escuchar. Ella es demasiado estúpida para darse cuenta de que ni siquiera soy su verdadero hijo. He estado vaciando sus cuentas durante años. La risa siguió, un rugido feo, el tipo que te hace sentir pequeño, como una broma contada desde un escenario en el que no sabías que estabas parado. No lloré, yo. No jadeé, no entré furiosa en la habitación, solo me quedé allí parada, la copa de vino temblando en mi mano, el borde de la alfombra presionando contra mis dedos de los pies como si pudiera evitar que me cayera. Mis dedos se entumecieron alrededor del tallo. El Chardonnay golpeó contra el costado y recuerdo haber pensado absurdamente que solo había limpiado el piso. Él lo sabía todos estos años. Yo pensé que él no sabía, que tal vez se lo diría un día, con dulzura y amor, cuando se sintiera bien, que le explicaría cómo mi hermana me había entregado su cuerpo de bebé en la sala de espera de un hospital y susurrado, solo por un ratito. Ese pequeño mientras se convirtió en pañales para siempre, almuerzos escolares, desamores, solicitudes de ingreso a la universidad. Yo era mamá, siempre mamá, y él sabía que sabía y todavía hacía esto. Él lo usó, él me usó. Me alejé antes de que pudieran verme deslizándome por el pasillo hacia la cocina oscura y silenciosa. La copa de vino todavía estaba en mi mano, pero ya no podía sentirla. La dejé en el mostrador y miré por la ventana al jardín que solía plantar solo para el girasoles y guisantes porque le gustaban cuando era pequeño, o tal vez solo se lo dije yo mismo. Lo hice. Mis oídos zumbaron, la risa aún rugiendo en las paredes, o tal vez solo en mi cráneo. Seguí repitiendo lo que dijo. Ni siquiera su verdadero hijo, ni siquiera como todas las rodillas raspadas y reuniones escolares y las Navidades no significaron nada como las noches de insomnio sosteniéndolo, a través de pesadillas, a través de fiebres, a través de rupturas. Todo había sido invisible o tal vez solo conveniente. Él no era mi sangre, pero lo amaba más que a mi propia vida y ahora ni siquiera lo reconocí. Debería haber gritado. Debería haber irrumpido allí y le arrojé cada mentira a la cara, pero no lo hice. Solo me quedé allí hasta que mis piernas cedieron y tuve que sentarme en las frías baldosas de la cocina como un electrodoméstico roto, esperando a ser retirado. Fue entonces cuando me di cuenta de algo claro y simple. Había criado a un hombre que pensaba que el amor era una tarjeta de débito y no sabía que era más doloroso, que lo dijera o que lo creyera. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón se sentía más pesado que el anterior. En mi armario, detrás de los abrigos de invierno, había una caja de metal oxidada que no había tocado en años. Mis manos sabían la combinación por memoria muscular. En su interior, era la carta la que mi hermana escribió con su letra frenética rogándome que me llevara a Luis solo por un tiempo. Su mente no estaba bien, entonces lo supo. Yo lo supe. Ella prometió que volvería por él. Eso solo por un tiempo se convirtió en una década, luego en dos, luego en mi vida entera. Leí la carta otra vez. El papel olía a pasado, tinta vieja, lágrimas secas. La sostuve como si fuera de cristal. Él debió haberla encontrado. Esa fue la única explicación. La encontró y la usó. Miré alrededor de mi habitación, las fotos, los dibujos que hizo. En la taza de la mejor mamá de jardín de infantes. En el estante se encuentran todos ellos. Él nunca hizo preguntas mientras crecía, ni una sola vez pensé que era porque no las necesitaba. Pensé que el amor era suficiente, pero ahora me pregunto si solo estaba mordiendo el tiempo. Me levanté. Antes del sol, el aire era denso y silencioso, como si la casa misma supiera que algo había cambiado. Caminé descalza por la alfombra y abrí el armario de nuevo. La caja de metal estaba donde la dejé, pero ahora parecía algo más pequeña. Menos sagrada, solo otro objeto que no me había protegido exactamente. La abrí de todos modos. La carta todavía estaba allí, doblada cuidadosamente la forma en que lo había dejado, pero ahora estudié los pliegues, los bordes. Luis. ¿Lo había desdoblado? Lo había leído y cuidadosamente lo había vuelto a guardar, o había dejado un rastro tan obvio que un hombre adulto escarbando en mi pasado había encontrado la parte más vulnerable de mí sin siquiera tener que mirar.
Tan fuerte me golpeó como una bofetada que estúpida había sido confiada por él. Confió ciegamente en que me veía como su madre porque actué como tal. Pensé que el amor me hacía inmune. Pensé que estaba a salvo en esa caja. Era más que solo una carta. Había otras cosas que había enterrado: documentos, fotos, miles, notas médicas de mi hermana, prueba de cuánto tiempo lo había estado protegiendo, de cuánto había sacrificado, de cuánto no le dije porque no quería que se sintiera indeseado y ahora lo usaba, me usaba. Miré las fotos familiares alrededor de la habitación. De repente se sintieron como accesorios, recuerdos escenificados de una vida que pensé que compartimos. Debería haber notado las señales, la distancia en su voz, la forma en que se ofreció a manejar mi correo, ayudar con los pagos en línea, las veces que juraba que algo se envió cuando nunca llegó, pero no quería dudar de él. Él era mi chico, todavía quería que eso fuera verdad. El dolor no se trata solo de la muerte, se trata de finalmente ver a alguien a quien amas con claridad y darte cuenta de que nunca te vio de la misma manera. Así que me senté allí con la caja en mi regazo y lo susurré una vez más, pero esta vez no con esperanza. Eras mi chico, pero ya no lo eres. Intenté funcionar al día siguiente. De verdad que hice la cama, herví agua para el té, me puse la Rebeca como si nada dentro de mí gritara, pero cada movimiento se sentía performativo, como si estuviera jugando a las casitas en una vida que ya no era mía. El Luis que solía llamarme mamá no era real, esa versión se había ido y el hombre que yo ahora era un extraño que usaba mi amabilidad como una chequera. Aún así me seguía preguntando por qué, si él sabía que no era mío todo el tiempo. ¿Por qué esperó tanto para usarlo en mí contra mantener la farsa durante décadas solo para tirarlo a la basura en una jactancia borracha? A menos que no fuera repentino en absoluto. Tal vez había estado sucediendo durante años y yo estaba demasiado ciego para darme cuenta. Fue entonces cuando abrí el archivador en el estudio. No sé qué esperaba, tal vez algunas facturas extraviadas, algunas viejas declaraciones de impuestos, pero mientras revisaba mi papeleo se me formó un nudo pesado en el estómago. Había retiros que no recordaba haber hecho, miles importantes a lo largo del tiempo, y cada retiro se deslizó cuidadosamente bajo mi radar, lo suficientemente pequeño como para no disparar la alarma, lo suficientemente frecuente como para importar. Abrí mi aplicación bancaria y me desplacé por meses, luego años, luego los imprimí todos, luego vinieron las cartas que encontré, sobres que pensé que habían sido enviados por correo, cosas que le pedía Luis que enviara por mi, cartas a la oficina de pensiones, la factura del agua, un cheque a una organización benéfica local, todo todavía aquí sin perfume, y metido entre ellos una copia de una solicitud de préstamo que no recordaba haber firmado con mi nombre. Dirigirme a mi número de seguro social, pero la letra no era mía, la firma no era mía, pero era lo suficientemente parecida como para engañar a alguien que no estuviera mirando demasiado. El monto del préstamo era de 2.550.000 pesetas. Sentí ganas de vomitar, mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. En la parte superior había una compañía de préstamos de la que nunca había oído hablar, un prestamista solo digital, del tipo en el que los controles de identidad eran endebles en el mejor de los casos. De repente recordé la vez que rechazaron mi tarjeta de crédito en la farmacia, como Luis se había reído y dijo que probablemente era una falla. Recordé cómo él se ofreció a encargarse de ello y luego me trajo helado como un lápiz labial enmendando un error inofensivo, pero no era inofensivo, era una prueba, y fallé. Me hundí en el suelo del estudio, mis piernas cedieron debajo de mí. A mi alrededor las paredes de esta casa se sentían como si se estuvieran cerrando en cada foto, cada tarjeta navideña, cada pieza de evidencia de que había entregado mi vida a una mentira. No fue solo una traición, fue un robo, no solo de dinero sino de confianza, de tiempo, de identidad. Luis no había cometido un error, había tomado una decisión y necesitaba comenzar a tomar la mía. La tetera se apagó. Como cualquier otra mañana, serví mi té, la mezcla de manzanilla por la que siempre me molestaba, y dejé que el vapor me calentara la cara mientras me apoyaba en la encimera de la cocina a través de la ventana. El jardín se veía igual que siempre, un poco descuidado, aún mío. Escuché los pasos de Luis antes de verlo. Su puerta estaba descuidada, tenía resaca, sin duda se estaba recuperando de la noche anterior, donde había bromeado sobre arruinar mi vida casualmente. Lo escuché gemir y luego murmurar algo sobre café mientras se tambaleaba hacia la cocina frotándose las sienes. Ni siquiera me miró. Noche difícil, pregunté en voz baja deslizando una cuchara en mi taza. Él gruñó. ¿Qué más hay? De nuevo la audacia. Se sentó a la mesa con su camiseta arrugada desplazándose por su teléfono con los mismos dedos que había usado para falsificar
Mi nombre y yo allí parada sonriendo suavemente ofreciéndole una rebanada de pan tostado. Él no lo sabía, pensó que todavía estaba dormida, no solo anoche sino siempre pensó que todavía era la mujer que creía cada excusa, cada retraso, cada palabra que salía de su boca. Me senté frente a él observándolo desplazarse por algo interesante. Pregunté ligeramente, solo cosas del trabajo. Afirmó que no lo entenderías. No se dio cuenta de cuánto tiempo lo miré, no vio lo fuerte que estaba agarrando la taza porque ya no intentaba detenerlo, lo estaba observando cada movimiento, cada pausa, cada vez que sus ojos se dirigían hacia la puerta del estudio como si algo dentro todavía lo estuviera llamando. Me pregunté qué más había tocado, en qué otros cajones había rebuscado mientras dormía, pero no le dije nada, ni una pista, ni un pestañeo. No olvides la basura, dije levantándome con mi taza en la mano. Sí, el abogado, y eso fue todo, sin confrontación, sin pelea, solo una mañana tranquila entre una madre y un hijo, excepto que él ya no era realmente mi hijo y yo no era solo una madre, ahora era una testigo, una estratega. Cuando salió de la cocina para ducharse esperé hasta que el agua comenzó a correr, luego abrí la puerta firme y busqué algo fuera de lugar. El cajón del escritorio era un frasco de media pulgada, un archivo había sido empujado ligeramente hacia adelante y el pequeño desgarro en la alfombra cerca del gabinete se movió lo suficiente para que supiera que había estado aquí otra vez. Me arrodillé y presioné mi mano debajo del gabinete buscando el sobre que había dejado allí hace años, una vieja foto familiar, por si acaso alguna vez olvidaba cómo solía ser el amor. Todavía estaba allí, pero algo más hizo clic en mí. Él ya no estaba ocultando esto, se estaba volviendo más audaz. Eso significaba que yo también tenía que empezar a esconderme, pero no mi miedo, no mi dolor, mi plan. El silencio se convirtió en mi armadura. Me moví por la casa como siempre lo hacía, quitando el polvo, doblando la ropa, revisando el correo, pero esta vez estaba catalogando todo cuidadosamente, fotografiando cajones, carpetas, incluso el tono de Luis cuando se ofreció a citar, encárgate de eso por mí. Había dejado de fingir agradecimiento en algún momento. Había empezado a tratarme como un mueble, una cómoda, una estacionaria, una tonta, y ahora lo veía observarme. Ya no tenía cuidado. Ese fue su error. Creía que era inofensiva. Quizás lo fui una vez, pero ya no. Una tarde, mientras hacía recados, dijo que probablemente significaba pasar por el banco. Abrí el archivador de nuevo, pero esta vez fui más allá. Levanté las carpetas despegadas. Volví a las pestañas de Manila y encontré lo que había ignorado durante mucho tiempo: extractos bancarios, facturas de servicios públicos, todos cobrados, pero faltaban 3 meses de talones de chequera. Hace 3 meses que sabía que me había estado ayudando a enviar facturas por correo. En ese momento, me dijo que la oficina de correos había cambiado sus horarios de recolección y se ofreció a citar, sáquelo más rápido. Lo elegí por eso. Me sentí mal. Tiré de la alfombra debajo del escritorio del estudio y abrí la tabla suelta del suelo. Hace años solía esconder dinero de vacaciones para Luis allí. Él nunca lo supo, o eso pensé ahora. Incluso ese recuerdo parecía una mentira. Metí la mano y encontré el sobre que había pegado con cinta adhesiva en la parte inferior. Estaba vacío. Cada vez que me daba la vuelta, faltaba algo más, así que me puse metódica. Empecé a cerrar las puertas con llave. Nada obvio. Solo un suave clic cuando entré en el cuarto de costura. Una caja nueva con cerradura de combinación escondida detrás de mis telas de invierno. Registros financieros que pude encontrar, copié en silencio y con paciencia una carpeta a la vez. Comencé a hacer listas en un pequeño cuaderno que guardaba debajo de mi almohada, cada inconsistencia, cada firma que no reconocí, cada sonrisa que no coincidía con sus palabras. Entonces recordé algo que se me había escapado hasta ahora. Hace 3 Navidades, le pedí a Luis que lo enviara por correo, lo actualizaré, lo firmé, lo sellé y se lo entregué. Nunca lo devolví. Pregunté por ello 2 veces, lo están procesando. Me dijo que esas cosas tardan una eternidad. Fue antes de que me diera cuenta de que el sobre ni siquiera había sido sellado. Ahora sabía que no había enviado nada, y si solicitaba una copia de la oficina de mi abogado, ¿qué encontraría? Mi pecho se apretó a la mañana siguiente, como siempre lo hice. Lento, medido, invisible, pero por dentro algo se había endurecido. La tristeza todavía estaba allí, seguro, pero ahora vivía debajo de algo más agudo. Ya no era de mañana, estaba planeando después de que Luis se fuera a la misma hora de siempre, justo después de las 10 de la mañana. Me afirmó que tenía reuniones. Fui al cajón de la electrónica y saqué la cámara que usaba para filmar mis tutoriales de acolchado. No la había tocado en 2 años y todavía funcionaba, y todavía tenía la batería llena esa tarde. La instalé sobre la estantería del estudio, escondida entre álbumes de fotos y viejos volúmenes de resúmenes de lectores.
Su lente apuntaba directamente a los cajones de mi escritorio, por si acaso volvía a husmear. Necesitaba pruebas. Revisé el ángulo, presioné grabar y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Más tarde esa noche, me senté en la sala de costura, mi santuario. Un lugar en el que Luis nunca tuvo ningún interés, solía llamarlo la cueva tranquila de mamá y le dejé creer que era inofensivo, un lugar para hilo y tela, pero ahora era mi sala de guerra. Traje mi computadora portátil y conecté la transmisión de la cámara a través de una aplicación privada. Todas las noches me sentaba allí juntando las piezas de mi edredón y mirando la reproducción de ese día. Pasaron 2 días, nada, la tercera noche vi cómo Luis se arrastraba al estudio justo después de la medianoche, sin luces, sin dudarlo, abrió el cajón del medio, el que tenía los formularios de impuestos de mi libro y los documentos de poder notarial. Sus dedos estaban practicados, tranquilos como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Me incliné más hacia la pantalla. Sacó una carpeta, la hojeó, hizo una pausa, luego sacó una sola hoja y la metió en el bolsillo de su sudadera. Dejé de respirar. Se giró sobre su hombro, cerró el cajón y salió como si estuviera tomando un refrigerio. Sin culpa, sin pánico, solo rutina. Pulsé pausa y miré la imagen congelada. Su rostro medio iluminado por la luz de la luna. La boca se curvó en una leve sonrisa. Me quedé allí sentado un largo rato, mis manos aún sobre la tela en mi regazo, luego tomé mi cuaderno y escribí una palabra: basta. Al día siguiente, cambié mi contraseñas de banca en línea con cuidado y en silencio, luego reservé una cita con un nuevo abogado bajo el nombre de una organización benéfica con la que solía ser voluntaria, no la reconoció y abrí un apartado postal en la oficina de correos 2 pueblos más allá para que mi correo no llegara más a la casa. No notó nada cuando me preguntó por qué no estaba cocinando la cena esa noche. Le dije que tenía dolor de cabeza cuando bromeó sobre que mamá se estaba olvidando. Me reí con él porque olvidadiza es lo que quería que fuera y eso es lo que me hacía peligrosa. La abogada no se inmutó cuando le mostré los documentos, pero sus ojos decían todo lo que había sido. Arrebatada lentamente con pericia y sin rastro de remordimiento, su nombre era Licenciada Fernanda Valdez, tranquila y aguda de unos 40 años con las mangas arremangadas. Como si no tuviera tiempo para charlas triviales, no necesitaba toda la historia, solo la evidencia. Le di copias de los extractos bancarios, las impresiones de las imágenes de mi cámara y la falsificación que saqué del archivador. Leyó en silencio, pasando las páginas con una calma quirúrgica que de alguna manera hizo que todo pareciera aún peor. Cuando finalmente levantó la vista, sus palabras fueron suaves: identidad medida. Esto no es solo robo, esto es abuso financiero sostenido. Sentí mi garganta se tensó, pero no lloré, hacía tiempo que había dejado de llorar. Julia, desliza la carpeta más cerca. Estas firmas definitivamente no son tuyas y, según la frecuencia y las cantidades que estamos viendo, más de 8.500.000 pesetas fueron desviados de tus cuentas durante 5 años. 50,000, el número no parecía real, pero lo vi en blanco y negro. Retiros que nunca hice, líneas de crédito. Nunca abrí ni siquiera un prestamista en línea del que nunca había oído hablar. Había emitido un préstamo a corto plazo a mi nombre hace 2 años. 2.040.000 pesetas en mora, todavía acumulando intereses, y había usado mi dirección, mi número de teléfono, mi fecha de nacimiento. Julia, inclínate hacia adelante. Podemos reportar esto inmediatamente. División de Fraude Bancario. Policía. También recomendaría que comencemos a revocar cualquier acceso que tenga a tus registros financieros. Ella tocó el testamento que había traído para que lo reescribieran de inmediato. Mi voz se quebró por primera vez en semanas. Le dije que él era todo. Le di todo. Julia no dijo que no se lo merecía. No lo necesitaba. Podía verlo en ella. Creo que estaba agradecido. Sus ojos no intentaron consolarme. No quería consuelo. Carrier control. Delineamos los próximos pasos. Cerraría las cuentas a las que tenía acceso. Para abrir unos nuevos autorizó a Julia como mi representante legal. Ella presentaría el informe preliminar de fraude, luego trabajaría con mi banco para recuperar lo que pudiéramos. Cuando me preguntó si tenía otros activos financieros, hice una pausa, pensé en la pequeña caja de seguridad escondida en mi gabinete de costura, la vieja póliza de seguro de vida, la herencia de mi tía que Luis nunca conoció. La miré directamente a los ojos. Sí, quiero que todo eso se elimine de su nombre, cada dólar.
Julia asintió. Entonces tendremos que reestructurar su patrimonio y redactaré una orden judicial temporal para evitar que se ocupe de cualquier otra cosa mientras investigamos eso. Por la noche estuve sentado en mi auto por un largo tiempo antes de conducir a casa, vi las luces dentro de mi casa parpadear. Luis ya estaba en casa, probablemente en el sofá, probablemente navegando por las mismas aplicaciones que usó para monitorear mis cuentas, probablemente pensando que todavía tenía tiempo para dejarme seco. No sabía que las cerraduras estaban cambiando, no sabía que la tormenta ya se movía debajo de él cuando llegué a casa. Luis estaba exactamente donde esperaba, despatarrado en el sofá de la sala de estar, cambiando los canales de televisión. Con la facilidad que solo tienes cuando la casa en la que vives no te cuesta lo que sea, llamó sin mirar arriba. Saliste tarde. Todo bien, sonreí. Solo recados, comprar alimentos, no, dije sentada en el borde del sillón. Frente a él. No tenía ganas de cocinar esta noche, parpadeó. Eso es nuevo. Me desnudé. Todos cambiamos, gruñó y volvió a la pantalla. Esa fue la última conversación real que tuvimos en una semana. Cada día hice pequeños movimientos invisibles. Comencé con las cosas fáciles, lo di de baja de mis cuentas digitales, redirigí mi correo al nuevo P.O. Box y notifiqué a mi asesor financiero que estaría consolidando cuentas. Nunca me preguntó por qué dejé de dejar facturas en la mesa del recibidor para que él se encargara. Nunca notó que las carpetas en el estudio se estaban volviendo más delgadas. Lo que sí notó finalmente fue el silencio. Ya no le pedía ayuda, no lo dejaba ordenar el correo, no le recordaba cuando vencía la hipoteca o que se acercaba la cita de preparación de impuestos. Dejé de ser el sistema que él explotó y eso lo desconcertó. Comenzó a rondar más, deambulando por el estudio sin ninguna razón, haciendo preguntas extrañas. Cena como, ¿al final hiciste algo con la herencia de la tía Carmen? ¿O qué banco usaste para volver a pagar los servicios públicos? Solo sonreí. ¿Tú te encargaste de eso? Recuerda que él no insistió, todavía no, porque creía que tenía tiempo. Pero entre bastidores, yo cerraba una cuenta tras otra. Abrí una nueva cuenta corriente bajo el fideicomiso de planificación patrimonial que creamos Julia y yo. Cambié mi depósito directo del Seguro Social. Incluso cerré la cuenta que pagaba los impuestos a la propiedad y los pagué antes, solo para estar seguro. Reescribí mi testamento esa semana en un pequeño oficina tranquila en el centro. Sin fanfarrias, sin abogados que conocían a Luis desde que era un niño solo. Julia, dos testificaron y mi firma. Su nombre no apareció ni una vez y por primera vez en décadas sentí que podía exhalar. Llegué a casa esa noche con el sonido de Luis en el teléfono riéndose con alguien sobre el comportamiento extraño de mamá últimamente. Dijo que probablemente solo estaba volviendo escénica. Me quedé en el pasillo escuchándolo burlarse de mí. Todavía convencido de que no tenía idea. Él pensó que el silencio significaba debilidad. No tenía idea de lo que el silencio podía hacer porque todavía pensaba que el dinero era suyo, que yo era demasiado frágil, cansado, demasiado blando para hacer algo sin él. No se había dado cuenta de lo lejos que ya había llegado. La segunda reunión con Julia se sintió diferente. Esta vez entré con la cabeza en alto, no arrastrando una carpeta de daños, sino llevando una lista de lo que quería. Después lo llamamos planificación patrimonial. Le dije a Luis que eso es lo que estaba haciendo. También sabes, por si acaso pasaba algo, dije tomando un café, mi voz ligera. No querría dejar un desastre atrás. Apenas levantó la vista de su teléfono. Inteligente, dijo, deberías haber hecho eso hace años. Lloré. Tienes razón. La nueva asesora financiera, Julia, me presentó a alguien joven y astuto que hizo todas las preguntas correctas. No pestañeó. Cuando le dije que necesitaba crear nuevas cuentas de inmediato sin acceso en línea, excepto a través de mi abogado. Asintió y se puso a trabajar. Para el final de la semana, tenía 3 nuevas cuentas de emergencia para la jubilación y una para inversiones a largo plazo que no había tocado desde que Luis estaba en la escuela secundaria, todas bajo el nuevo fideicomiso, todas seguras. Agregué un poder notarial a Julia y se lo revoqué a Luis. El formulario tenía su nombre en negrita de hace años, cuando pensé que solo estaba siendo responsable. En caso de que alguna vez me pasara algo, lo miré fijamente durante un largo rato antes de firmar la revocación. Sentí como cortar un miembro fantasma, uno que había estado fingiendo que no se estaba pudriendo. La tarde siguiente, visité la sucursal de Banorte en la colonia Roma. La mujer detrás del mostrador parecía confundida cuando le dije que quería cerrar mi cuenta principal. Ha estado con nosotros mucho tiempo, dijo. Sí, dije, demasiado tiempo. Ella asintió lentamente.
No hizo preguntas, pero capté el brillo en sus ojos cuando solicité que cancelaran todas las transferencias automáticas de encendedores y las cuentas vinculadas. ¿Desea que alguien más siga autorizado en la nueva cuenta? No, solo yo. Salí del banco con 4,5 kilogramos esa noche. Luis me preguntó por qué el aviso de la factura de la luz llegaba por correo en lugar de en línea. Debieron haber actualizado algo. Dije hojeando una revista. Ya sabes cómo son los sistemas. Dudó. No. Presionó porque ya no me vigilaba de cerca. Ya me había descartado y esa era mi libertad a fin de mes, todos los meses. Dime estaba bloqueado en cuentas que no podía tocar cada documento, estaba asegurado cada contraseña cambiada y ni una sola confrontación, solo el ajuste silencioso de una soga que ni siquiera sabía que estaba allí. No sucedió con un grito o una pelea, solo una mirada al otro lado de la habitación. Ese fue el momento en que supe que ya no lo amaba. Estaba acostado en el sofá, otra vez el mismo lugar, la misma mirada en blanco, el teléfono brillando a centímetros de su cara, piernas apoyadas en las almohadas que solía esponjar cada mañana. La manta que tejía a crochet para su cumpleaños número 30 se desmoronó debajo de él. Pies olvidados, ni siquiera se dio cuenta de que lo miraba. Eso solía doler durante años. Pensé que era invisible para él porque estaba distraído u ocupado o simplemente cansado. Solía retorcerme en perdón tratando de entender. Tal vez no era lo suficientemente cálida, tal vez no era el tipo de madre que daba grandes abrazos o hacía galletas desde cero. Tal vez si hubiera sido diferente él no habría resultado así, pero viéndolo ahora boquiabierto, presumido y tan seguro de que todavía tenía la ventaja, lo vi claramente. No lo era inmediatamente. Él era con derecho y yo no era invisible para él, solo estaba conquistada. Él pensó que me habían conquistado hace años. Eso es lo que rompió el hechizo. Lo sentí como un alfiler rompiéndose dentro de mi pecho limpio, preciso el lugar en mí que solía doler. Por su aprobación se fue el anhelo, se fue la culpa, se derritió como la escarcha y la luz de la mañana. Ya no lo amaba, tampoco lo odiaba, solo lo vi por lo que era. Un hombre que había usado mi amor como una correa y esperaba que me quedara atada a ella para siempre. Se rió de algo en el suyo. Su llamara algún meme, probablemente alguna broma tonta que no recordaría. 5 minutos después, me miró y sonrió con suficiencia. ¿Qué? Me di cuenta de que lo había estado mirando. Nada, dije en voz baja. Solo estaba pensando. No te hagas daño, gritó. Asentí una vez y me alejé. Me quedé en el pasillo un minuto entero, no porque estuviera molesta, sino porque necesitaba sentir la claridad. Fue como salir después de una tormenta y darme cuenta de que el suelo bajo mis pies es sólido de nuevo. No lo amaba y por eso era libre de hacer lo que tuviera que hacer a continuación sin culpa, sin dudarlo. Esa noche abrí una nueva carpeta en mi computadora portátil etiquetada como policía. Comencé a organizar las imágenes de la cámara oculta, la que lo capturó falsificando mi nombre, la que lo mostró hurgando en mis documentos privados. Agregué escaneos de las solicitudes de préstamo, los retiros sospechosos, el formulario de revocación del poder notarial. Grabé un vídeo corto explicándome todo con calma, claro e inconfundible, y luego le envié un correo electrónico a Julia con el asunto. Listo cuando tú lo estés. Ella respondió en 20 minutos. Presentaremos la orden de protección a primera hora del lunes. Informe formal y cierre total de la propiedad. Ya casi llegamos. Cerré la computadora portátil, entré a la sala de estar por última vez. Derek ya estaba medio dormido. La televisión parpadeaba frente a él reproduciendo una repetición de algún programa que ni siquiera le importaba. Lo miré como a un extraño en un tren, alguien que solía conocer una vez pero que ahora no tenía relación con mi futuro. Apagué la luz y lo dejé allí. Solía llorar cuando llenaba formularios, ahora estaba presentando cargos y por primera vez en años me sentí intocable. Llegó el lunes, no me sentí nervioso. Me puse un azul marino blusa, la que solía usar cuando trabajaba en la recepción de la centro de salud de Coyoacán, y me sujetaba el cabello como lo hacía antes de que Luis me llamara desaliñada. Incluso usaba aretes pequeños de oro, mi versión de armadura. El juzgado de la Ciudad de México estaba tranquilo, todo olía a papel y limpiador de alfombras. Julia me encontró en el pasillo con una carpeta en la mano. Una vez que esto esté archivado, dijo suavemente, todo cambió. ¿Seguro que estás listo? No lo dudé más que listo. Sonrió, no con lástima, con respeto. Nos sentamos con un investigador de fraude. Primero les mostré todas las imágenes de Luis colándose en el estudio, los cheques falsificados, las comparaciones de firmas. Respondí preguntas claramente sin temblar cuando me preguntaron si creía que Luis era un peligro para mí. Los miré directamente a los ojos y dije, él no necesita puños para lastimar a la gente, mire lo que ya ha hecho. Luego llegó la orden de protección. Julia ya había completado la mayor parte. Yo acabo de firmar.
Se la entregarán en las próximas 48 horas. Entonces, se le prohibiría legalmente acceder a cualquiera de mis cuentas, contactar a mi abogado o ingresar a mi propiedad sin permiso escrito. No solo estaba reclamando mis finanzas, estaba reclamando mi casa. El aviso de desalojo tardó más. Julia dijo que teníamos que hacerlo hermético, sin lagunas legales, sin demoras. Luis tendría 30 días a partir del día de la entrega para desocupar, pero en el momento en que recibiera esa carta, sabría que el juego había terminado y cuando ella deslizó el sobre a través de la mesa hacia mi pesado sellado final. No sentí alivio, me sentí listo esa tarde. Entré al solario e invité a Luis a almorzar el fin de semana siguiente como en los viejos tiempos. Dije que levantó una ceja. Normalmente no eres del tipo sentimental. Sonreí, solo tenía ganas de hacer algo agradable. Estuvo de acuerdo sin cuestionar. ¿Por qué no seguiría pensando que era su tonto? El resto de la semana me preparé en silencio. Escaneé copias de seguridad de cada formulario legal en 2 unidades flash diferentes. Le envié una copia por correo electrónico a Julia y guardé una en una carpeta etiquetada entrega acristalada. Cambié los códigos de acceso de los sistemas de alarmas, solo yo conocía los nuevos, incluso encontré la vieja caja fuerte en el armario del pasillo y reinicié la combinación adentro. Puse todos los documentos que todavía tenían mi nombre y ninguno que tuviera el suyo. Vino y se fue como siempre, comió la comida que compré, usó el wifi que pagué por dormir bajo un techo. Me mantuve firme, pero esta vez no me inmuté porque él no sabía que las paredes ya se estaban cerrando. Pensó que era un brunch, pensó que me estaba ablandando, pensé que lo extrañaba y por primera vez lo dejé creerlo el tiempo suficiente para entregarle el sobre. La mesa estaba puesta a las 10 de la mañana exactamente. Use la porcelana azul. A él le gustaban las que siempre presumía ante los invitados como si fueran suyas. Preparé la ensalada de huevo que una vez llamó lo único que se cocina bien. Incluso preparé su café favorito. No estaba tratando de impresionarlo, estaba escenificando el momento en que entró con una pequeña sonrisa de suficiencia, silbando como un hombre despreocupado. Vaya, dijo escaneando la mesa, ¿alguien murió? Sonreí, todavía no, él rió. Se dejó caer en su asiento y sorprendentemente se sirvió una taza llena. Esto se ve increíble. Serví la mía. Comimos más despacio, tranquilamente. Él habló de un viaje que estaba planeando con amigos, dio pistas sobre dinero, yo asentí. En los lugares correctos, tomé un sorbo de mi café y volví a llenar su taza. Cuando la terminó, no dije mucho, solo sonreí. Lo vi comer como si fuera cualquier otra mañana, como si los últimos 5 meses no me hubieran despegado la piel de la vida, pulgada a pulgada. Cuando tomó el último triángulo de sándwich, me puse de pie. Hay algo que he querido darte. Levantó una ceja, masticando. Sí, caminé hacia el buffet, recogí el grueso. Él sobrevolvió a la mesa y lo puso suavemente frente a su plato. Lo miró como si fuera una tarjeta de regalo. ¿Qué es esto? Ábrelo. JDO. Se limpió la boca y lo abrió sin dudarlo. Tocó la primera página. El aviso de desalojo y soltó una risa divertida. Pasó al siguiente informe policial. Luego, a otro caso de fraude. Referencia notariada. Revisaré la revocación del poder notarial. Se rió. Se desvaneció. La pila golpeó mientras la dejaba. ¿Qué demonios es esto? Me incliné hacia adelante. Mi voz era baja. Es tu advertencia final. Se burló. ¿Estás bromeando? No, Luis, no lo estoy. Tan quitado de cada cuenta, cada documento te entregarán al final del día. Tienes 30 días para irte de esta casa. Él apartó los papeles. Estás siendo ridículo. Tengo un vídeo tuyo falsificando mi firma, registros bancarios, imágenes de vigilancia, testimonio y un abogado que no necesita tu permiso para representarme. Sus ojos se entrecerraron. Soy tu hijo, le sostuve la mirada. No, no lo eres. Eras alguien, crié a alguien a quien amé, pero lo que eres ahora es un ladrón. Su voz se elevó. Me echarías por dinero. No dije que te voy a echar porque me quitaste todo, no. Solo dinero, mi dignidad, mi paz, mi confianza, y ni siquiera parpadeaste. Él se puso de pie. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Yo también me puse de pie y sonreí. Ya lo estoy. Él me miró fijamente, mandíbula crispada, manos apretando y aflojando. Pero yo no me moví. Bajó la mirada al sobre y luego a mí como si todavía pensara que podía darle la vuelta a esto. No podía. El brunch había terminado. Él trató de reírse hasta que la pantalla se iluminó, hasta que el metraje comenzó a rodar, hasta que cada mentira que alguna vez dijo volvió para atormentarlo. En mi voz, en mis términos. Dererick se burló como si le hubiera dado una multa de estacionamiento. Él empujé los papeles a un lado y me apoyé contra la isla de la cocina como si todo esto estuviera por debajo de él. En realidad no estás haciendo esto, dijo sacudiendo la cabeza.
Vamos, mamá, no seas dramática. Incline la cabeza. ¿Crees que fui a un abogado por diversión? Gimió, pero ahora sonaba hueco. ¿Entonces qué? ¿Me estás echando después de todo? ¿Crees que alguien va a creer esto? No respondí. En su lugar, metí la mano en el cajón debajo del aparador, el que siempre ignoraba, y saqué mi tableta. Ya en cola, ya cargada. La puse en la mesa entre nosotros. Presioné play primero. Se quedó en silencio, luego las imágenes en blanco y negro iluminaron la pantalla. El estudio, mi escritorio, 12:17 de la noche, apareció la figura de Derek con la capucha estirada, moviéndose silenciosamente en la oscuridad, se congeló, el vídeo lo mostró rebuscando en mis formularios de impuestos, luego abrió el cajón central. Sacó una chequera, sostuvo una página a contraluz, sacó uno de mis documentos y lo deslizó en su bolsillo, claro como el día, se apartó de la pantalla, las manos medio levantadas. ¿Qué diablos es esto? Le estás robando a la mujer que te crió, soltó una risa nerviosa, esto no prueba nada, podría haber sido. No he terminado, dije interrumpiéndolo. Pasé al siguiente clip, el que firmó mi nombre en un formulario de solicitud de préstamo. Lo había filmado desde la sala de costura, lo acerqué a través del cristal cuando no sabía que lo estaba mirando, la letra coincidía con la solicitud de préstamo falsificada, exactamente el mismo bolígrafo, la misma esquina de mi escritorio. ¿Todavía quieres hacerte el tonto?, pregunté. Abrió la boca, la cerró y luego estornudó. ¿Realmente vas a arruinar mi vida por esto? No, dije con calma. Tú hiciste eso. Empujé la revisión del testamento hacia él. Ya no eres el beneficiario de cualquier cosa, no la casa ni el seguro ni siquiera el título del coche. Cogió los papeles, ojos que los recorrían como si intentara encontrar una escapatoria. No queda nada a tu nombre, dije suavemente, ni un centavo. Jesucristo, gritó cerrando la carpeta de golpe. ¿Estás loco? Me acerqué sin temblar, sin encogerme. No. Luis, estoy despierto. Confundiste mi silencio con estupidez, pero estaba documentando, preparándome. Recuperando lo que es mío. Flexionó la mandíbula. Sigo siendo tu hijo. Lo miré durante mucho tiempo. No susurré. Eras un invitado en mi vida y ahora tu tiempo está en la pantalla. Detrás de nosotros se desvaneció a negro la habitación. Se quedó en silencio. Luego sonó el timbre justo en Q. Luis se estremeció. ¿Quién demonios? No respondí porque ya lo sabía. Luis no se movió cuando sonó el timbre. Se quedó allí, parado como un niño atrapado robando dulces, solo que esta vez las consecuencias no fueron solo un regaño, eran legales, permanentes. Pasé junto a él sin decir palabra y abrí la puerta. 2 oficiales uniformados estaban parados en el porche, tranquilos pero inconfundiblemente oficiales. Uno sostenía un portapapeles, el otro escaneaba la casa con conciencia practicada. ¿Marilyn Forriste?, preguntó uno con suavidad. Asentí. Está en la cocina. La voz de Luis resonó detrás de mí. Esto es ridículo. No puedes llamar a la policía por tu propio hijo. Se abalanzó sobre nosotros, agitando los brazos, con la cara enrojecida. Está confundida. No robé nada. La estaba ayudando con el papeleo. Un agente entró con calma, levantando la mano. Señor, estamos aquí por un informe preliminar de fraude presentado por la señorita Forrester. Necesitamos que mantenga la calma mientras hablamos. No hice nada. Luis espetó. Se lo está inventando porque no soy su verdadero hijo. El aire se enfrió. Era la primera vez. Lo había dicho en voz alta, no a sus amigos borrachos, no en broma, a mí, en mi cara, y fue entonces cuando saqué mi última tarjeta de mi bolsillo, una pequeña grabadora digital, una que él no sabía que existía. Presioné play, el sonido llenó la habitación. Ella ni siquiera lo sabía, ni siquiera eres su hijo real y la estás desangrando. Eres una leyenda, hombre. Salud por esa risa. Otro idiota. Ella es demasiado sentimental y vocal para darse cuenta. Tengo acceso a todo. Ella confía en mí con su vida. Más risas que un brindis, tintineó el oficial. Levantó una ceja. El color de Luis se drenó de su rostro. Ese no soy yo. No. Sabía que habías grabado eso. No, dije uniformemente. Tu amigo me lo envió después de que alardearas de ello en su despedida de soltero. Dijo que se sentía culpable. Deberías elegir mejor compañía. El segundo oficial dio un paso al frente. Ahora, señor, con base en esta evidencia y la documentación proporcionada por la señorita Forriste, estamos emitiendo un aviso formal. Para que comparezca. Deberá desalojar esta residencia según los términos de la orden de desalojo legal. Ya no está autorizado a estar aquí. Viví aquí. Luis ladró. El pánico se coló por las grietas. Ella me crió. Esta es mi casa también.
Lo miré a los ojos. No, era mi regalo y tú lo convertiste en una transacción. Su voz se quebró. Solo tomé lo que era mío. Eso es lo que dije pasando junto a los oficiales. Nada de eso era tuyo. Retrocedió hacia el pasillo como si estuviera calculando su siguiente movimiento, pero ya era demasiado tarde. Cada carta había sido jugada, cada mentira deshecha mientras los oficiales explicaban los siguientes pasos. Luis me miró una última vez, no con enojo, con miedo, porque por primera vez en su vida yo no estaba tratando de salvarlo. Los oficiales le dieron 1 hora para recoger sus cosas. Dijo que era hora de evitar una escalada, pero Luis no empacó. Caminó de un lado a otro, discutió, rogó, luego ladró y luego se enfurruñó. Me senté en el solario con las manos cruzadas en mi regazo mientras el policía me explicaba sus derechos. No lo interrumpí, no supliqué, no le ofrecí té. Intentó todos los trucos que le quedaban. Llegó al umbral de la habitación y me miró. Realmente me miró por primera vez en años. Diles que cometiste un error, susurró. Por favor, no dejes que termine así. No respondí. Sus ojos se dirigieron al suelo. Solo estaba desesperado. No lo entiendes. Vivir en este lugar todo es fácil para ti. No sabes cómo es ahí fuera. Incliné mi cabeza. ¿Te refieres a ahí fuera donde la gente se gana lo que tiene? Él se estremeció. Nunca dijiste gracias, añadí suavemente. No por el techo, la ropa, la comida, no por criarte cuando tu madre se fue ni una vez. Él tragó saliva. Pensé que lo sabías. Estaba agradecido. No. Luis, pensaste que era desechable. El oficial se acercó. Señor, ahora necesita recoger sus pertenencias. Él parpadeó. ¿Realmente me odias tanto? Me puse de pie. No dije no te odio, pero finalmente me amo suficiente para dejar de dejarte destruirme. Eso lo aturdió. Se quedó allí con los hombros caídos. Su rostro parpadeó. Ira, vergüenza, confusión, como un hombre que acaba de darse cuenta de que el suelo debajo de él nunca fue sólido. Se giró lentamente y caminó hacia su habitación. Escuché cajones abrirse, una maleta cerrar, la puerta del baño crujido. Cuando salió de nuevo, su bolso de lona estaba medio empacado, su chaqueta en sus brazos. No me miró, pero lo miré por primera vez. No vi a un hijo, ni siquiera a un traicionado, solo a un hombre que pensaba que la manipulación era amor y derecho. Era familia. Los oficiales lo flanquearon suavemente mientras caminaban hacia la puerta. Él dudó, mano en el pomo, sus ojos todavía sin encontrarse con los míos. Espero que seas feliz, anunció. Di un paso adelante, lo suficiente para que me escuchara claramente. No soy feliz, dije, pero soy libre. La puerta se cerró tras él. El silencio que siguió fue vasto, no vacío, purificador. Me quedé en la entrada. El eco de su ausencia persistía como polvo en un rayo de sol durante años. Había vivido bajo su peso, sus estados de ánimo, su pereza, sus necesidades. Ahora el espacio que dejó atrás se sentía como oxígeno. No lloré, no celebré, solo me quedé allí con la mano en la puerta o el pomo, respirando. Se acabó. Ahora camino temprano, tranquilo, solo y cocino para mí, comidas pequeñas, solo las suficientes. No espero a que nadie más coma. Estoy haciendo extra porque ya no preparo un lugar para alguien que solo me vio como una conveniencia. La policía me detuvo, nunca presentó una denuncia. Cargos criminales, pero el departamento de fraude congeló todo a su nombre. Julia ayudó a finalizar una prohibición legal de mi propiedad y el nuevo testamento sellado, notariado y seguro, ni un centavo a su nombre. Envió 2 correos electrónicos, el primero estaba enojado. Dijo que reaccioné exageradamente, me llamó paranoico y dijo que uno fue directo a la basura. El segundo llegó semanas después, más corto, menos veneno, solo dijo, te extraño. Esa la guardé no porque la creyera sino porque me recordó algo que una vez le dije cuando tenía 12 años y estaba castigado por mentir. Solo pides perdón cuando has perdido lo que dabas por sentado. Nunca respondió a esa lección. Tampoco respondió a esta. Y la semana pasada, mientras servía té y repartía bollos, alguien me preguntó, ¿alguna vez sabes algo de tu hijo? No lo dudé, sonreí y dije, en realidad, nunca fue mío, pero ahora finalmente lo soy. No me preguntaron qué quería decir hoy. Cuando miro al espejo, ya no veo a la mujer rota que fui. Veo a una mujer que supo levantarse entre las cenizas, que entendió que a veces hay que soltar para volver a respirar. No fue fácil. Me dolió más de lo que puedo decir. Pero si mi historia puede evitar que otra madre se sienta sola, entonces todo esto valió la pena. Gracias por escucharme con el corazón abierto. Y si alguna vez te han hecho sentir que no vales, recuerda esto, tu valor no depende de nadie. Tú eres suficiente, tú mereces paz y tú mereces amor. Gracias por estar aquí.